Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro primer webinar. A pesar de estar pues en esta situación de cuarentena, la Cámara siempre está activa, al igual que varias empresas de nuestros socios. Y esta es una de las primeras actividades que estamos realizando en estos medios virtuales. Así que les agradecemos a los colegas de Bufete Arias por el tiempo que se han tomado para darnos este webinar con el tema de implicaciones laborales, financieras y fiscales para las empresas por el COVID-19. Lo que se va a hablar son un poco sobre las disposiciones legales en tema de impuestos, obligaciones laborales de los empleados y disposiciones financieras y bancarias durante el estado de emergencia en el que nos encontramos. La ponencia va a estar a cargo de la licenciada Ana Mercedes López. Ella ha participado en el financiamiento de distintos proyectos para empresas de diversos sectores, como el sector aeronáutico, eléctrico. Es asesora en la incorporación y adquisición de sociedades dedicadas a distintos rubros dentro de la industria de la energía. Es asesora a compañía de reconocida trayectoria internacional en la ejecución de sus inversiones a nivel local e internacional, con especial énfasis en el desarrollo de inversiones en la industria de la energía por medio de la elaboración y revisión de contratos de abastecimiento de energía, contratos de construcción, contratos de operación y mantenimiento y en la obtención de permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo de proyectos en El Salvador. También lo tendremos al licenciado Luis Barahona. Él es especialista en el área de impuestos, litigios tributarios, planificación fiscal, operaciones de comercio exterior y derechos a la importación, auditorías legales preventivas y de detección de riesgos fiscales y precios de transferencia. Él cuenta con vasta experiencia en el sector de la administración tributaria y en el sector privado. Actualmente es el director del Departamento de Impuestos de la firma. Y tenemos también al licenciado Jaime Rodríguez. Él se unió al Bufete Arias en el 2008. Su práctica en el Departamento de Litigios y Arbitraje incluye la participación en procedimientos de resolución de conflictos, representación de empresas nacionales e internacionales en procedimientos administrativos sancionatorios ante instituciones públicas. En derecho civil, enfoca su experiencia en asuntos de responsabilidad por daños y además posee experiencia en contratación bancaria y financiamiento a empresas. Pues con esto los dejo en mano de los licenciados del Bufete Arias. Solamente unas indicaciones antes de comenzar. Durante la presentación, todos los micrófonos van a estar en silencio a excepción de los ponentes. Las preguntas agradeceré de que las puedan poner en el área del chat a mano derecha de la plataforma para que posteriormente se puedan realizar en el bloque de preguntas y respuestas. Ustedes si tienen alguna inquietud durante la sesión de preguntas y respuestas o quieren profundizar en una consulta, pueden darle clic al icono de levantar la mano o raise hand para poder llevar un orden en cuanto a la participación de cada quien. Y con eso pues damos inicio. Muy buenos días a todos. Les presentamos a continuación la agenda de nuestros temas que vamos a abordar en este webinar. Vamos a dar inicio con las implicaciones de tipo laboral. Posteriormente continuaremos con las implicaciones fiscales y finalmente haremos referencia a los impactos financieros o aspectos financieros que deben tomarse en cuenta a raíz de la COVID-19. Iniciando entonces con las implicaciones laborales, vamos tal vez a iniciar con una breve referencia de todos estos decretos que han estado emitiéndose a partir de la emergencia, tanto por el órgano ejecutivo, a través del presidente de la República y principalmente del órgano de salud competente, que en este caso es el Ministerio de Salud,
así como también a partir de los decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa. Quizás uno de los decretos que ha entrado más en discusión a nivel interpretativo es el primero al que hacemos referencia en este webinar, relativo al decreto legislativo número 593, que es el que declara estado de emergencia nacional por la epidemia COVID-19. Acá, digamos, el aspecto relevante en materia laboral está referido a una garantía de estabilidad laboral y sus efectos legales y económicos. Sobre los impactos a nivel laboral, se establece en dicho decreto que no podrán ser objeto de despido ni objeto de ningún descuento en su salario todo trabajador que sea objeto de cuarentena, así como todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero. Esta disposición del decreto 593 básicamente establece una garantía de estabilidad laboral para los empleados que sean objeto de cuarentena durante el transcurso que dure la cuarentena e inclusive hasta 3 meses después de concluida. Esto es lo que establece, digamos, como garantía de estabilidad laboral este decreto 593. Básicamente, este decreto emitido por la Asamblea Legislativa estableció en su momento que esta cuarentena por COVID-19 sería tratada como una incapacidad por enfermedad común, lo cual quiere decir para efectos legales y económicos que el Seguro Social estaría en la obligación de cubrir la totalidad del subsidio correspondiente por la incapacidad del trabajador que entraría en estado de cuarentena. Esencialmente, esa es la regulación que estableció el artículo 593. A partir de ahí se han establecido, digamos, una serie de interpretaciones que inclusive han llegado a sentar dos posturas entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, lo cual recientemente, vamos a pasar a la siguiente filmina, dio lugar a que la Asamblea Legislativa efectuara una interpretación auténtica del artículo 5 del decreto 593 al que antes nos hemos referido. A partir de esta iniciativa, la Asamblea Legislativa aprobó fecha 26 de marzo, pues esta interpretación y se decía a través de esta interpretación que todo trabajador objeto de cuarentena en centros de contención o domiciliar, enfermo o no, tendría derecho a percibir el subsidio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Básicamente esto implica en la práctica, digamos, que los primeros 3 días de incapacidad corresponderían al empleador, es decir, al patrono, y del 4º día en adelante, pues sería el acreedor, el trabajador, de recibir el subsidio por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en un 75% de su salario ordinario. Es decir, esta interpretación auténtica de alguna manera tenía el objetivo de venir a superar las dos grandes posiciones que han asumido el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿En qué sentido? El órgano ejecutivo pues establecía públicamente la orden y a través de algunos decretos como los que ya vamos a ver, que todo empleador estaba obligado a pagarle su salario de forma ordinaria a todos los trabajadores que fueran objeto de cuarentena. Pero a través del decreto 593, la Asamblea Legislativa tenía entendido que su orden a través del decreto 593 era que todo el pago que se recibiría el trabajador estando en cuarentena iba a ser a través del subsidio a ser pagado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sobre esto, se ha conocido públicamente que la Asamblea Legislativa ha tomado a bien retirar, dijéramos, la aprobación de esta interpretación del artículo 5 de manera pues oficiosa, y por lo tanto, para efectos prácticos, aquí lo ponemos en rojo, se deberá estar monitoreando la evolución de este tema porque se entiende que ha regresado a la comisión que va a analizar finalmente cómo se va a manejar la situación del artículo 5, pero para efectos prácticos decimos es una interpretación que no está vigente, de modo tal de que no despliega efectos legales. Tal vez solo para los efectos de ir cerrando este primer punto en el aspecto laboral,
Básicamente estamos en una zona gris en la medida en que tenemos dos posiciones encontradas, una la del Ejecutivo, que señala que todo empleador en el marco de esta crisis está obligado a pagar el salario a sus trabajadores, inclusive se han manifestado que el Ministerio de Trabajo va a velar porque a ningún trabajador se le generen perjuicios económicos o desmejoras a raíz de esta situación. Y por otro, la posición de la Asamblea Legislativa, que en su momento, a través del decreto 593, estableció que toda persona objeto de cuarentena iba a recibir como derecho la prestación de el seguro social a partir de este subsidio. Así es que básicamente nos encontramos ante estas dos posiciones distintas, contrarias. Evidentemente, si una empresa no quiere tener ningún riesgo de sanciones por parte del ministerio, no quiere tener ninguna investigación en su contra, pues la recomendación sería pagar los salarios a sus empleados para no entrar ante un objeto de sanción por parte del Ministerio de Trabajo. Pero esas son, digamos, las dos posiciones. Mientras no exista una interpretación que esté vigente o que venga a resolver la situación, digamos, estamos en esta zona gris en relación a los salarios. Luego, el siguiente decreto al que hacemos referencia brevemente es el decreto 6. Este es el decreto ejecutivo que ordena a los trabajadores el retorno a su domicilio para resguardarse del contagio de la pandemia y para garantizar su remuneración. Básicamente en este decreto número 6 es el que de forma inicial, digamos, el órgano ejecutivo establece que a ciertas personas, bajo las condiciones a las que me voy a hacer referencia, deben regresar a sus lugares de residencia para evitar una posible afectación de la pandemia. Y estas personas son todos los trabajadores mayores de 60 años, mujeres en periodo de gestación y personas con enfermedades preexistentes. Aquí se hace una breve referencia de lo que el decreto establece como parte de estas enfermedades o condiciones preexistentes que deben regresar o retornar a sus lugares de residencia. Importante mencionar que el artículo 2 de dicho decreto obliga al empleador del sector privado a pagar pues la remuneración ordinaria de los salarios en los días en que los trabajadores estuvieran resguardados en sus domicilios o residencias. Aquí es bien clara la posición, como decíamos antes, del órgano ejecutivo que establece la obligación del pago de salarios a estas personas mencionadas en el decreto número 6. También menciona como parte importante facilidades de crédito para el sector privado a fin de hacerle frente al pago de sus planillas, de pago de salarios del personal. Y también reitera que el Ministerio de Trabajo sancionará a empleadores que no cumplan con estas disposiciones. Básicamente esto es lo relevante del decreto número 6. Posteriormente encontramos el decreto ejecutivo número 7 que siempre tiene impacto pues en el aspecto privado y al mismo tiempo en el ámbito laboral, porque este decreto número 7 es el que regula pues el cierre de cierta actividad comercial y recreativa relacionada con la atención de la emergencia sanitaria. Por 14 días se ordena suspender la apertura al público de bares, discotecas, gimnasios y otras cuya naturaleza sea la venta de bebidas alcohólicas o actividades relacionadas al entretenimiento y recreación de cualquier índole. Esto es lo que nos establece el decreto número 7. Posteriormente, hacemos una breve referencia a las medidas establecidas en el decreto ejecutivo número 8, directrices específicas para el sector transporte público, ¿verdad?, relacionadas con la atención de la emergencia. Aquí el artículo importante es el número 3 y establece ciertas medidas específicas que deben verificarse en las unidades que prestan servicios de transporte público, entre ellas mascarillas para el motorista u otros empleados que apoyan en el servicio, alcohol gel para los usuarios, desinfección de unidades 3 veces al día y no sobrepasar la capacidad de pasajeros. Esto es algo que públicamente se ha dicho que está siendo verificado, pues que todas las unidades de transporte que están prestando el servicio en este contexto estén cumpliendo con estas medidas. Luego hacemos también referencia al decreto ejecutivo número 9, referido a las medidas de contención en el ámbito de la actividad alimenticia de restaurantes y otros similares, siempre relacionados a la emergencia sanitaria.
El artículo importante aquí es el relativo al que establece el cierre por 15 días de restaurantes, comedores y negocios de servicios alimenticios, ¿verdad? Y las excepciones que se manejan y que también públicamente se ha estado manifestando son los servicios a domicilio, autoservicio y para llevar. Estas son las únicas actividades que en lo relativo al comercio y restaurantes de este tipo, y comedores, etcétera, están facultados para seguir operando bajo estas limitantes. También mencionar el decreto ejecutivo número 10, medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial e industrial relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria. Este es otro tema que también ha generado mucha noticia y muchos comentarios al respecto. En este decreto ejecutivo 10 es en el que se ordena por 15 días el cierre de call centers y maquilas. Se establecen ciertas excepciones, como por ejemplo call centers cuya finalidad sea la venta de comida a domicilio, servicios de ventas de boletos con las medidas correspondientes y distanciamiento social, ¿verdad? Esto en cada una de las oportunidades que ha tenido de conferencias de prensa el presidente ha manifestado que estas son excepciones en lo que se refiere a la venta de alimentos. También se excluye también de este cierre las actividades relativas o vinculadas a la salud, a la alimentación, a actividades de pues, boletos aéreos, agencias de viajes, productos de insumos médicos, entre otros. Posteriormente, es importante también hacer referencia a pues, las medidas adoptadas en el decreto ejecutivo número 11, esto en lo relativo a aquellas empresas que tienen actividad comercial en centros o plazas comerciales, que nuevamente se ha establecido un cierre de centros o plazas comerciales. Los artículos importantes de este decreto son los artículos 2 y 3 y establecen ciertas excepciones a los cierres de estos lugares, específicamente relacionados con las clínicas médicas que puedan estar ubicadas dentro de estas plazas o centros comerciales, farmacias, supermercados, agencias bancarias, que son actividades que sí están, como más adelante lo veremos, están autorizadas para operar, así como los restaurantes, siempre bajo la modalidad de servicio a domicilio y para llevar. Posteriormente, es importante hacer referencia también al decreto ejecutivo número 12. En este decreto ejecutivo básicamente se establecen medidas extraordinarias de prevención y contención, en el cual básicamente los artículos importantes son el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3. Esencialmente, lo que este decreto establece es como zona sujeta al control sanitario todo el territorio nacional, ¿verdad? Básicamente, lo que decreta es una cuarentena nacional para que ninguna persona pueda circular o reunirse en el territorio de forma libre, salvo las excepciones que en el mismo decreto se establecen y que también han dado mucho de qué hablar. Vamos a hacer una pequeña, breve referencia, digamos, a las personas que están exentas de la aplicación de este decreto y luego pues quedamos igual pues pendientes de cualquier inquietud que puedan tener. Digamos, las personas que están exentas son las personas que tengan como propósito desplazarse para la adquisición de alimentos y bebidas, para adquirir productos farmacéuticos, tratamientos médicos y otros como consultas, asistir a una emergencia de salud o a visita a un centro de salud por una necesidad de la misma naturaleza. Los mercados o supermercados están habilitados o se puede salir, digamos, se puede transitar para visitar estos lugares. Siempre que sea para la compra de alimentos, necesidades básicas. Ha dicho el presidente que, por ejemplo, en los mercados no se puede estar vendiendo otros productos que no sean alimentos y esto es algo que he estado reiterando esencialmente. Es decir, para poder adquirir estos productos de necesidad básica. Y el lineamiento general que se tiene es que para poder realizar estas actividades se requiere que solo una persona vaya desplazándose en un vehículo. Salvo, por ejemplo, que se tratara de una necesidad de asistencia médica, donde sí se ha dicho que una persona puede ser asistida por otra, conduciéndolo en el mismo vehículo para que pueda atender esa necesidad de salud, ¿verdad? Estas básicamente son las primeras. Luego tenemos otras personas que también pudieran ser cuando se trasladan a su lugar de trabajo, evidentemente siempre que esté dentro de las actividades que están excepcionadas en el mismo decreto,
¿verdad? No cualquier centro de trabajo puede continuar operando en este momento, ya lo vamos a ver más adelante, así como profesionales o empresarios en los casos permitidos por el decreto, por el Poder Ejecutivo del Departamento de Salud correspondiente. Por ejemplo, la actividad comercial y alimentaria, el sector de transporte público, la distribución de agua, actividad industrial y otras actividades aplicables, siempre en el marco, evidentemente, de las excepciones que más adelante se van a referir, así como empleados de medios de comunicación y prensa, personas que trabajan en las instituciones de la administración pública, que siguen prestando servicios, también las personas que tienen como actividad el cuidado de menores de edad, personas adultas, mayores, con capacidades especiales. Y también está permitido el desplazamiento de personas cuando se trata de realizar alguna operación a nivel financiero y seguros. Aquí la recomendación tal vez será que la persona que decida ir a atender alguna necesidad del sector financiero, pueda demostrar con la documentación a qué trámite es el que va a realizar, a fin de que no quede en riesgo, digamos, de ser cuestionada por las autoridades policiales pertinentes. También, pues los empleados debidamente identificados de las agencias de salud, farmacias, personal médico y demás personas que desarrollan este tipo de actividades, la recomendación general es que puedan demostrar pues por qué razón están circulando y no se vean expuestas, digamos, a ser detenida o cuestionada por las autoridades correspondientes. Luego tenemos una serie de personas que también en el ámbito público, ¿verdad? Como jueces, empleados judiciales, de aquellos ámbitos relacionados a las actividades constitucionales que no pueden diferir, Corte Suprema de Justicia y Medicina Legal, siempre relacionados en el marco de la emergencia. Y evidentemente todas las autoridades de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Fuerza Armada, Ministerio de Salud y entre otros. Menciona también pues los diputados en el marco del desarrollo de sus labores en este contexto, que evidentemente se están reuniendo para la toma o adopción digamos, de decretos legislativos, el Tribunal Supremo Electoral, en el caso de que sea necesario ejecutar algunas funciones, y también están libres pues las personas que tienen como finalidad la prestación de servicios de transporte de carga, de mercadería y distribución de mercancías para la cadena de suministro alimentaria y de primera necesidad. Aquí un punto importante tal vez para el sector privado es destacar que básicamente dos cosas son importantes para todos aquellos que están autorizados a continuar operando bajo estas excepciones. La primera es que el empleado debe portar el carnet de identificación de la empresa y segundo, debe portar una carta de autorización del patrono donde se establezca que se solicita a las autoridades pues, que se permita la movilidad de su casa al sitio de trabajo, y mucho se ha manifestado al respecto como recomendaciones de parte del Ejecutivo, por ejemplo, mencionar los horarios de trabajo de la persona que va a estar desempeñando o se va a estar movilizando, que se indique pues, el cargo que pueda tener, que la carta que vaya suscrita también lleve el sello de la empresa, perdón, y otras recomendaciones en torno a esta carta, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta. Luego tenemos, digamos, dentro de las actividades que las empresas están habilitadas a seguir operando, según este mismo decreto, se encuentran los servicios de industria textil, que incluye islanderías, textiles y acabado, y aquellas que tengan como fin la producción de bienes y servicios que se puedan utilizar para la subsistencia en la emergencia, alimentos, productos de limpieza, papel higiénico, toallas sanitarias y otras similares. Aquí fue enfático el órgano ejecutivo en la última conferencia de prensa donde se decía a través del presidente que todo lo que no esté relacionado con estos rubros no debería estar operando y por ende pues prácticamente implicaría que solo las maquilas o el sector de la industria textil que esté relacionado con estos rubros estaría autorizado para continuar. También los servicios de call center, como ya decíamos, la venta y distribución de alimentos a domicilio, líneas aéreas, servicios de electricidad, sector financiero,
y servicios médicos, ¿verdad? Única y exclusivamente. Luego, servicios de seguridad, gasolineras, transportes de pasajeros, igualmente están habilitados, incluso el transporte privado, siempre para permitir la movilidad de la población. También los servicios de distribución de agua potable, pública y privada, mantenimiento, servicios de distribución de agua, pipas, correos y servicios funerarios. También servicios de apoyo a la aviación como despachadores, apoyo terrestre, descargas de aeronaves, tripulación, mantenimiento de aeropuertos, mantenimiento aeronáutico, y la agricultura y ganadería, apicultura y pescadería, agroindustria y otros. Sobre esto también se ha dicho en el decreto de que debe estar relacionado a la producción alimenticia, de modo tal de que son las actividades que están siendo autorizadas bajo este decreto. Ya decíamos, servicios financieros, bancos, cajas de crédito, financieras, sociedades de préstamos, seguros, servicios de titularización, mercado bursátil, casas de bolsa, bolsa de productos y las empresas que manejan los fondos de pensiones. Nuevamente, los servicios de laboratorios de salud, hospitales, clínicas privadas, excepto las odontológicas, y servicios de veterinaria en caso de emergencia y otros relacionados con la salud. Básicamente, estas son las excepciones. Y también se maneja como punto importante que es el Ministerio de Salud eventualmente podrá conceder autorizaciones de funcionamiento a otras industrias vitales para la población. Esto se entiende que es porque no se pudo haber tal vez contemplado todas las actividades que podrían ser vitales en este decreto y por lo tanto se deja abierta la posibilidad que de alguna forma existan otras actividades comerciales o industriales que pudieran estar trabajando por autorización especial que emita, en este caso, el Ministerio de Salud. Aquí básicamente un resumen: la circulación de vehículos, justificación respectiva que debe ser acompañada de la persona que se desplaza, una firma de declaración jurada eventualmente ante las autoridades que lo requieren. Pues si las empresas que no acaten este decreto estarán sujetas a ser cerradas temporalmente, digamos, por las autoridades competentes. Quisiéramos tal vez hacer una referencia también a otras disposiciones legales que no necesariamente han surgido a raíz de esta emergencia, pero que sí son importantes tomar en cuenta por su aplicación en este caso. El Código de Trabajo comprende la suspensión del contrato laboral y está establecido en el artículo 35 del Código de Trabajo. Básicamente, también el artículo 36 establece que el contrato de trabajo se suspende por varias causas, dentro de las cuales contempla la de fuerza mayor o caso fortuito, como falta de materia prima, fuerza motriz u otras semejantes a partir del cuarto día de interrupción de labores, cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito no fueren imputables al patrono. Bajo la figura de la suspensión no habría obligación del empleado de ejecutar labores ni del patrono de pagar salarios y demás prestaciones laborales. Bajo esta figura de la suspensión del contrato de trabajo quedaría sin efecto, digamos, una vez se supere lo que motivó la suspensión o en su caso la llegada del tiempo máximo, que para el caso de un caso fortuito fuerza mayor no podría superar los 9 meses. Superada la suspensión, se reanudaría la prestación de los servicios y el pago del salario y demás prestaciones, debiendo los trabajadores presentarse dentro de los 3 días de haber recibido el aviso de manera formal por parte del patrono de reanudación de labores. La suspensión del contrato no afectará a la antigüedad del trabajador, sin embargo, el tiempo que dure aquella no se computará como tiempo trabajado. Aquí quizás una breve reflexión para finalizar, digamos, esta intervención en el aspecto laboral. Nosotros somos de la opinión que ante una situación como la que se ha presentado, se puede establecer que se trata de un caso fortuito fuerza mayor en el sentido que no ha sido culpa de las empresas, ni ha habido ninguna culpabilidad o dolo de parte de las empresas en incurrir en esta situación de emergencia mundial, ¿verdad? Y por lo tanto, podría establecerse a nivel del Código de Trabajo la suspensión de los contratos individuales de trabajo con el personal. Esto, por así establecerlo, el Código de Trabajo, y implicaría que mientras dure el tiempo de la suspensión de los contratos, ni el trabajador está obligado a prestar los servicios, ni el empleador a pagar la remuneración ordinaria, ¿verdad?
Sin embargo, aun y cuando el Código de Trabajo pudiera establecer estas causas legales para suspenderlo, es importante tomar en cuenta el contexto en el que nos encontramos, en el que pues la posición, en este caso del órgano ejecutivo, ha sido firmemente manifestar a nivel público que todas las empresas están obligadas a mantener los salarios y las condiciones laborales para sus empleados, por lo que inclusive podría no ser la misma interpretación la que eventualmente el Ministerio de Trabajo pueda tener si una empresa decide suspender los contratos de trabajo del personal. Así que básicamente esa sería nuestra intervención en la parte laboral. Continuaremos con mi colega Luis Barahona en lo que se refiere a las implicaciones fiscales por COVID-19. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia en estos momentos que estamos pasando una emergencia nacional y mundial. Efectivamente, en este contexto de esta emergencia, también resulta importante y relevante conocer, además de cuáles son las regulaciones fiscales que se han dictado en ocasión de esta emergencia, cuáles son aquellas obligaciones sobre las cuales no ha habido ninguna afectación. A partir de ello, como punto de partida, consideramos muy importante que ustedes tengan presente que a través de los decretos legislativos que han sido emitidos hasta esta fecha, no existe ninguna disposición legal que suspenda los plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias de presentación de declaraciones y de presentación de informes. Esto significa que los plazos ordinarios en los cuales normalmente se presentan las declaraciones y los informes fiscales continúan vigentes, no han sido suspendidos. En este punto es importante traer a cuenta que el decreto legislativo 593, que es el decreto a través del cual se declara el estado de emergencia nacional, en el artículo 9 existe una disposición a través de la cual se hace una suspensión de plazos. Pero esa disposición legal únicamente es aplicable a plazos procesales, lo cual confirma lo que recién hemos acotado, de que no existe una disposición legal que suspenda los plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias de presentación de declaraciones y de informes fiscales. Este artículo 9 básicamente se refiere en la práctica a hacer referencia a plazos de carácter procesal o procedimental, tanto administrativos como judiciales, aquellos plazos en los cuales se estén cursando algunos procesos legales como de interposición de recursos, presentación de pruebas y aportación de algunas alegaciones, pero no está en ningún momento referido a suspender el cumplimiento de obligaciones tributarias de presentación de declaraciones e informes. A partir de lo anterior, resulta relevante que ustedes puedan visualizar en la siguiente filmina un listado de obligaciones que están próximas a vencer, que básicamente nos hemos concentrado en las fechas de mayor aproximación a la fecha actual, ¿verdad? Como serían las obligaciones que podrían vencer en el mes de marzo. El día de mañana estaría finalizando el mes de marzo, y las obligaciones también que estarían venciendo durante el mes de abril. En este punto es importante hacer referencia a la obligación que se detalla en el numeral 1. Esta es una obligación cuyo vencimiento se estaría suscitando el día de mañana, 31 de marzo. Es una obligación de carácter informativo, que consiste en presentar un formulario que es conocido como el 982, a través del cual se reportan las operaciones que han sido realizadas en el año anterior con partes relacionadas o con entidades que están domiciliadas o constituidas en estado de baja
tributación, de nula tributación o paraísos fiscales. La obligación que establece la ley es que los sujetos que durante el año calendario anterior hayan tenido operaciones con partes relacionadas o con sujetos que estén ubicados en estados de baja o nula tributación o paraísos fiscales y cuyo monto de la transacción, ya sea individualmente o colectivamente, sea superior a $571,429, están obligados a presentar durante los primeros 3 meses del año este informe de operaciones con partes relacionadas. Eso implica que el día de mañana, que es la fecha de vencimiento, las empresas estarían obligadas, porque no existe ninguna disposición que haya suspendido el plazo de presentación de esta obligación, a presentar dicho informe. ¿Por qué resulta relevante que las empresas tengan presente esta situación? En el caso particular de este informe, el no presentar un informe o presentarlo fuera del plazo legal tiene una consecuencia de carácter económico muy importante, que significa que las empresas pudieran ser sujetas a una multa o a la imposición de una sanción equivalente al 0.5% de su patrimonio o capital contable. En ese sentido, es importante que estas obligaciones sean cumplidas. En este caso, ya existen facilidades de uso de las tecnologías para poder cumplir esta obligación. Este informe puede ser presentado en línea y eso facilitaría, pues, la limitación de circulación a la que ha hecho referencia mi colega en la ponencia anterior. Otra de las obligaciones que es importante no perder de vista, que vencen el día de mañana, 31 de marzo, es la obligación que se detalla en el numeral 6, que es la presentación de declaraciones de activos en las alcaldías municipales. En este caso particular, las que vencen el día de mañana son 2 municipios o alcaldías que son muy importantes y que tienen mucha presencia de empresas, como es el municipio de San Salvador y el de Santa Tecla. Particularmente el municipio de San Salvador también tiene habilitado el mecanismo de presentación de las declaraciones de activos a través de los medios en línea, ¿verdad? Por su parte, el municipio de Santa Tecla o el departamento de Santa Tecla, si bien es cierto, no tiene habilitado el mecanismo de presentación de declaraciones en línea, sí ha comunicado que va a estar recepcionando las declaraciones de activos a través de correos electrónicos. A partir de eso es importante que tengan presentes que el día de mañana, 31 de marzo, vencen 2 obligaciones particularmente. Una, la presentación del informe de operaciones con partes relacionadas que se tiene que presentar ante el Ministerio de Hacienda. Y 2, la presentación de las declaraciones de activos de las alcaldías de San Salvador y Santa Tecla. Por otra parte, también hay otras obligaciones de carácter mensual que estarían venciendo durante el mes de abril. Pudiéramos regresar, por favor, a la lámina anterior. Que son las que se detallan en los numerales 2, 3, 4 y 5. Básicamente, una de las obligaciones que estaría venciendo el día 21 de abril, esto es por el lapso de la Semana Santa que se estaría también suscitando durante el mes de abril. Esta obligación tiene que ser presentada durante los primeros 10 días hábiles del mes de abril, que es la presentación de la declaración de IVA correspondiente al periodo de marzo a través del formulario F07. Esta obligación debe presentarse a más tardar el 21 de abril del 2020. También puede ser presentada en línea y puede ser pagada en línea o a través del sistema financiero. Otra de las obligaciones con vencimiento para el 21 de abril es la presentación de la declaración mensual de pago a cuenta y retenciones correspondiente al periodo de marzo de 2020, que se presenta a través del formulario que es conocido como F14. Y otra de las obligaciones que también vencen en el mes de abril, específicamente el día 28 de abril, es la presentación del informe de retenciones del IVA del periodo de marzo del 2020. Esta es una información únicamente de carácter informativo que se presenta a través del formulario denominado F930.
También otra de las declaraciones importantes que vencen en el mes de abril, y aquí hay que tener un especial cuidado porque cuando nos adentremos a revisar las regulaciones que han sido dictadas en el marco de esta emergencia, vamos a poder visualizar que para ciertos casos específicos se ha prorrogado el pago del impuesto sobre la renta, pero no así la obligación de presentar la declaración. La obligación de presentar la declaración se mantiene siempre al 30 de abril. En todos los casos, inclusive en aquellos en los cuales el pago del impuesto sobre la renta estaría siendo prorrogado. En ese sentido, es importante tener presente que nuestra declaración de impuesto sobre la renta, a través del formulario F11, debe ser presentada a más tardar el día 30 de abril del presente año. Y como último detalle también, dentro de las declaraciones que deben presentarse ante las alcaldías, debemos tener presente que la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, el plazo para la presentación de la declaración de activos vence el día 30 de abril. Así que debemos tener presente el cumplimiento de todas estas obligaciones. A partir de lo anterior, habiendo hecho ya referencia a las obligaciones que están cercanas a cumplirse y cuyos plazos no han sido suspendidos, resulta también importante referirnos a las regulaciones tributarias que han sido establecidas durante la emergencia por COVID-19. Se han emitido una serie de decretos, entre ellos el 598, que es el que contiene el mayor número de regulaciones de carácter tributario, que es un decreto legislativo, ha establecido a través de ese cuerpo normativo la prórroga para el pago de impuestos sobre la renta. Aquí debe tenerse presente que se establecen ciertas condiciones para poder quedar enmarcado o comprendido dentro de aquellos que pueden prorrogar su pago de impuestos sobre la renta. Y ya vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos. A partir de ello podemos identificar que hay una prórroga para el pago de impuestos sobre la renta a nivel general. Ese es de aplicación general. Y hay otras prórrogas de pago de impuestos sobre la renta que aplican para sectores específicos, como son el sector de energía eléctrica, el sector de telefonía y comunicaciones y el sector turismo. ¿Verdad? Ya vamos a entrar a identificar cuáles son las condiciones que debe cumplirse para cada uno de esos sectores para poder tener derecho a aplicar a esta prórroga del pago del impuesto sobre la renta. Pero además del pago del impuesto sobre la renta, de esta prórroga, también en estos decretos, en el 598, particularmente un decreto legislativo, ha sido establecida una prórroga para realizar el pago mensual de pago o anticipo a cuenta de impuestos sobre la renta, concretamente para los periodos de marzo, abril y mayo del presente año. El pago a cuenta es una obligación que deben cumplir principalmente las personas jurídicas, en este caso las sociedades, que deben pagar el 1.75% sobre sus ingresos brutos. Este es un anticipo al pago de impuestos sobre la renta. Pero en este caso, nuestra prórroga debe tenerse presente que únicamente ha sido otorgada al sector de telefonía. No ha sido extendida o aplicada a todos los sectores en general, sino que exclusivamente al sector de telefonía. Podemos continuar, por favor, con la siguiente filmina. En la siguiente filmina podemos también identificar algunas otras disposiciones de carácter tributario que han sido establecidas durante esta etapa de emergencia. Y es la exoneración del pago de la contribución especial para la promoción del turismo. Esto aplica específicamente al sector turismo. También se ha dictado una disposición donde se establece para ciertos productos un arancel, derechos arancelarios a la importación del 0%.
Estos productos son esencialmente productos alimenticios esenciales, productos de limpieza, productos de higiene y algunos medicamentos para enfermedades respiratorias. Estos artículos normalmente tienen un arancel asignado que oscila entre el 5 y el 40% en épocas normales. En esta época de emergencia, a todos esos productos, que son productos que se asume que pueden ser necesarios o indispensables para poder hacer frente a esta emergencia, se ha establecido a través de este decreto que su importación estaría gravada bajo un arancel del 0%, o sea, no estarían sujetos al pago de aranceles. También, como un quinto punto, se ha establecido una exención de derechos arancelarios a la importación y al IVA. Pero igualmente, esta exención de derechos arancelarios a la importación y el IVA importación está prácticamente destinado a empresas que están amparadas al régimen de zonas francas, ¿verdad? Hay dos disposiciones que exoneran las importaciones de bienes. Una de ellas es aplicable exclusivamente a las empresas amparadas a zonas francas, y la otra, si bien es de carácter general, pero está destinada a aquellos bienes que sean prácticamente donados como ayuda humanitaria al gobierno de la República y a las municipalidades. A partir de eso vamos a entrar ahora en la siguiente filmina a poder identificar para cada uno de los rubros las prórrogas que han sido dictadas. En el caso del impuesto sobre la renta para los sectores en general, esta prórroga del pago de impuestos únicamente aplica para aquellos cuyo impuesto a pagar sea menor o igual a $10,000. Eso significa que una empresa cuyo impuesto a pagar para el ejercicio 2019 sea de $11,000, $15,000, $20,000, no podría aplicar a esta prórroga del pago de impuestos sobre la renta. Únicamente podrían aplicar a aquellos cuyo impuesto sea igual o menor a $10,000. ¿Qué implica esta prórroga? La prórroga implica que el pago de estos impuestos, o sea, de este impuesto que se presente o se liquide en la declaración de impuestos sobre la renta, puede hacerse a partir hasta el 31 de mayo, ¿verdad? La prórroga sería que el pago se puede hacer al 31 de mayo, solicitando efectuar pago a plazos ante la Dirección General de Tesorería. Se estaría otorgando un máximo de 8 cuotas para poder pagar el impuesto sin que se causen o se cobren intereses, multas ni recargos. A partir de esto, la primera cuota debe pagarse en el mes de mayo del 2020, haciéndose un pago del 10% del monto total del impuesto en esta primera cuota, ¿verdad? El adoptar un mecanismo de pago a plazos a través de esta prórroga implicaría que la octava cuota estaría siendo pagada en el mes de diciembre del presente año. En todo caso, como les anticipaba en las láminas anteriores, la declaración de impuestos sobre la renta debe presentarse siempre a más tardar el 30 de abril, ¿verdad? Y debe hacerse una solicitud de pago a plazos. Ahora veamos otra de las prórrogas que han sido establecidas del pago de impuestos sobre la renta específicamente para el sector de energía y telecomunicaciones. Esto aplica únicamente para los generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, quienes podrían realizar el pago del impuesto sobre la renta sin el pago de multas, recargos e intereses al 31 de mayo de 2020, debiendo solicitar efectuar el pago a plazos ante la Dirección General de Tesorería, y se les otorgaría un plazo de 8 cuotas para el pago del impuesto, debiendo realizar el pago del 10% en una primera cuota en el mes de mayo, el total del impuesto a pagar, y quedando obligados siempre a presentar a más tardar el 30 de abril del 2020 su declaración de impuestos. Quizás en este momento es importante, bueno, podemos pasar a la siguiente lámina. Es importante que tengan presente que este mecanismo de pago a plazos también puede ser solicitado en línea en la página del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero es importante para poder acceder a estos mecanismos de pago a plazo, poder hacer
previamente la presentación de la declaración dentro del plazo y pagar el 10% del impuesto en la primera cuota del mes de mayo. Otra de las prórrogas establecidas a los sectores específicos, como el sector de telefonía, aplica exclusivamente a las empresas que se dedican al menos a 2 de los servicios siguientes: televisión por suscripción, internet residencial y comercial, telefonía fija y telefonía móvil. Siempre se estaría prorrogando el pago de impuestos sobre la renta hasta el 31 de mayo sin el pago de multas, recargos e intereses, debiendo solicitarse una resolución de pago a plazos ante la Dirección General de Tesorería en línea. Se otorgará un plazo de 8 cuotas para el pago, debiendo pagarse la primera cuota en el mes de mayo de 2020, el 10% del monto total del impuesto a pagar. Y la declaración debe presentarse como factor común siempre el 30 de abril del 2020. Y finalmente, en cuanto a la prórroga del pago de impuestos sobre la renta, un último sector que también se le ha otorgado la posibilidad de poder hacer un pago a plazos o un pago prorrogado es el sector turismo, ¿verdad? En este caso se prorroga hasta el 31 de mayo que puedan hacer sus pagos de impuestos sin recargos, multas e intereses. Esta prórroga aplica a las empresas del sector turismo cuyo impuesto a pagar sea igual o menor a $25,000. Y en este caso será el Ministerio de Turismo el que emitirá una resolución en la que se autoriza a los sujetos pasivos de la referida contribución a que les pueda ser concedido este beneficio de prórroga, debiendo presentar la declaración a más tardar el 30 de abril. En el caso del sector turismo, el decreto no hace una especificación del número de cuotas que les puede ser concedidas. No obstante, existiendo los parámetros para el resto de sectores de 8 cuotas, lo más probable es que el sector turismo también vaya a tener un tratamiento similar. Ya en la práctica, aunque el decreto no lo diga, se le otorgue un total de 8 cuotas para poder hacer el pago de su impuesto sobre la renta. En la siguiente lámina podemos identificar también otra de las prórrogas que ha sido concedida, pero quizás antes de entrar a esta prórroga, que es una prórroga ya diferente a la del impuesto sobre la renta, quizás es importante que las empresas tengan presente que habitualmente existe un mecanismo y ese mecanismo se mantiene de poder optar a realizar el pago del impuesto sobre la renta en plazos de 6 cuotas como máximo. Ese no es un beneficio incorporado en estas regulaciones, pero sí es, digamos, un beneficio que la legislación en general mantiene. La diferencia de esta prórroga, de este decreto de regulaciones, es que libera del pago de intereses el pago que se pueda realizar a través de estas cuotas, que son 8 como máximo. En cambio, la regulación general, a través de la cual las empresas también pueden optar a realizar el pago de su impuesto a través de este mecanismo de pago a plazos, sí lleva implícito el cobro de intereses, ¿verdad? Que la tasa normalmente aplicable, por lo menos a la fecha, la vigente es de 6.55% de interés anual, ¿verdad? Eso implica que el interés de las 6 cuotas se recarga con ese interés y además de eso, pues, debe pagarse siempre el 10% del impuesto total en la primera cuota. Ahora, ya refiriéndonos a esta segunda prórroga que se establece en estos decretos, es una prórroga que se establece específicamente para el sector telefonía y está orientada al pago o anticipo de cuenta. Este es una obligación de carácter mensual que las empresas tienen que cumplir pagando el 1.75% de los ingresos brutos obtenidos, ¿verdad? En este caso, esta prórroga ha sido otorgada para el sector telefonía y para los periodos tributarios de marzo, abril y mayo, ¿verdad? Estas empresas podrán pagar el pago a cuenta de marzo, abril y mayo de manera escalonada, sin el pago de intereses y multas, en un total de 6 cuotas, ¿verdad? Debiendo otorgar el pago de la primera cuota del 10% en el mes de julio del total del pago a cuenta de los 3 meses que se está otorgando prórroga. Y además deberán presentar las declaraciones de pago a cuenta
dentro de los correspondientes plazos legales, ¿verdad? Eso significa que lo tiene que presentar los primeros 10 días del mes siguiente que vaya venciendo cada uno de esos periodos, ¿verdad? De marzo, abril y mayo. En la siguiente filmina podemos ver también otra de las regulaciones contenidas en el decreto 598 legislativo, que está orientada al sector turismo. Básicamente, aquí se ha otorgado una exoneración por el periodo de 3 meses para el sector turismo, para el pago de la contribución especial de la promoción del turismo. Aquí básicamente lo que se está liberando del pago de esta contribución es para los usuarios de los servicios de alojamiento, ¿verdad? Que naturalmente en este periodo pues no tiene mayor presencia, sino que los hoteles, muchos hoteles, algunos han estado siendo utilizados por el gobierno. Entonces, esta exoneración básicamente no va a favor de las empresas que tienen alojamientos turísticos, sino que va en pro o a favor de aquellos que utilicen ese servicio de alojamiento. Tenemos en la siguiente filmina otra de las regulaciones que han sido establecidas, esta a través del decreto legislativo 604. A través de esta disposición se modifica temporalmente el arancel centroamericano a la importación, estableciéndose un arancel del 0% para ciertos productos, como son alimentos esenciales, productos de limpieza, productos de higiene, medicamentos para enfermedades respiratorias. La importación de estas mercancías tendrá que realizarse previa autorización del Ministerio de Economía. Y el titular del Ministerio de Economía debe notificar al Consejo de Ministros de Integración Centroamericana a través de la SIECA. La modificación es una modificación que aplica únicamente para los productos que sean importados a El Salvador. El decreto establece el listado de productos, los incisos arancelarios que establecen cada uno de los productos que pueden ser importados sin el pago de derechos arancelarios. Existen también una exención del pago de impuestos a la importación aplicable a las empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas para las donaciones de bienes que destinen a entidades como el Gobierno de la República, consejos municipales, instituciones sin fines de lucro, entidades de socorro o asistencia pública. En este caso, el Ministerio de Economía sería la entidad que extendería la constancia de donación a las empresas que estén amparadas al régimen de zonas francas. Y este comprobante que extienda el Ministerio de Economía, además de dar constancia de la donación, también constituirá la declaración de mercancías que tienen que presentar estas empresas ante la Dirección General de Aduanas. También se ha otorgado una exención de carácter general para las importaciones de bienes que sean destinados para ser donados para ayuda humanitaria al Gobierno de la República y a los consejos municipales, debiendo en todo caso los bienes ser destinados a las personas afectadas para la emergencia. Y algunas de las modificaciones también importantes que se han dictado en el marco de las regulaciones de carácter fiscal es que se ha emitido un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 608, a través del cual la Asamblea Legislativa ha autorizado al órgano legislativo para poder obtener recursos hasta por la suma de 2.000 millones de dólares. De acuerdo al decreto, de esa cantidad total, serían asignados un 70% al órgano ejecutivo, lo que equivaldría a la cantidad de 1.400 millones. Y el 30% sería destinado a los municipios, a las alcaldías, ¿verdad? Eso significa que las alcaldías estarían recibiendo
de este total de montos autorizados, un total de $600 millones. ¿En qué consiste básicamente esta autorización? Consiste en que el órgano ejecutivo puede obtener créditos o emitir títulos valores para poder financiarse y obtener estos recursos para esta etapa de emergencia. Estos títulos pueden ser colocados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, o puede darse una combinación de ambos, una obtención de créditos y una emisión de títulos. Este decreto también trae algunas regulaciones del tratamiento fiscal que se le puede dar a estos títulos. Esto implica que tanto el valor de los títulos como los rendimientos que se obtenga de estos títulos están exentos de toda clase de impuestos. No así la venta de estos títulos. Quien realice la venta de los títulos tendrá que realizar el pago correspondiente por la ganancia de capital que pudiera generarse como consecuencia de esta venta. Al asignarse esta cantidad de recursos, se habló mucho de establecer mecanismos de control a través de los cuales pueda fiscalizarse el adecuado uso de estos recursos. En dicho decreto, con ese propósito, se establece un comité que va a ser el que se va a encargar de supervisar y de dirigir las actividades de este fondo. Ese comité va a estar integrado por una junta directiva que va a estar conformada por un coordinador que será nombrado por el presidente de la República, un representante de la micro, pequeña y mediana empresa que sería designado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, y un representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. También estaría integrado por 5 ministros del Ejecutivo, que serían el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Turismo. Un representante de FUSADES, un representante de la UCA, un representante de la ESEN. ¿Verdad? Las decisiones que este comité toma serán acordadas por mayoría simple. Y finalmente, en cuanto a las disposiciones de carácter fiscal, también se hicieron modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que básicamente es la ley que establece los parámetros de endeudamiento, los indicadores de déficit fiscal y también los indicadores de carga tributaria que deben cumplirse durante un periodo de 10 años por parte del Ministerio de Hacienda, del órgano ejecutivo, ¿verdad? Como naturalmente la emisión de esta deuda de $2.000 millones de dólares conllevaría pues incrementar los niveles de endeudamiento a porcentajes superiores a los establecidos en esta Ley de Responsabilidad Fiscal, también fue necesario suspender temporalmente la aplicación de esta ley, ¿verdad? Y con ello suspender la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha ley, ¿verdad? Comprometiéndose, de acuerdo a esta ley, el Ministerio de Hacienda a elaborar un plan de regularización en un plazo no mayor de 90 días después que haya finalizado los efectos del estado de emergencia. Esto es básicamente lo que en materia de implicaciones tributarias existe en estas nuevas regulaciones, en las regulaciones dictadas en esta etapa de emergencia. Y a continuación, pues lo dejo con mi colega Ana Mercedes López, que es experta en materia financiera, para que pueda explicar las implicaciones financieras que existen como consecuencia de esta etapa de emergencia del COVID-19. Buenos días. Gracias Luis, gracias Jaime. Yo voy a hablar un poco sobre la parte financiera más enfocada a las obligaciones con los bancos, como usuarios, digamos, de créditos bancarios o del sistema financiero. Si quieren, vamos a la primera slide de este bloque. La base inicial es el decreto legislativo número 593 del 14 de marzo del 2020. Particularmente en el artículo 9, en el que habla sobre la suspensión de plazos, se dice también en su inciso segundo que no van a incurrir en incumplimiento de obligaciones contractuales
tampoco en penalidades civiles y mercantiles todas aquellas personas que se vean imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectados directamente por las medidas aplicadas en este decreto, que es el tema, pues, prácticamente de la cuarentena. Y en lo que corresponde al sistema financiero, se le delega al Comité de Normas Técnicas del Banco Central de Reserva a que dicte la normativa correspondiente. Entonces, toda la parte, digamos, en cuanto a la regulación o cómo se va a aplicar esta facultad o este beneficio a los usuarios en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones frente a la banca, la única base legal desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa es este decreto y luego lo deriva a una regulación a través del BCR. Es importante aquí por eso señalar de que cuando se habla de que no incurrirán en incumplimiento, habla de incumplimiento en general a obligaciones contractuales. Entonces, en este incumplimiento contractual puede incorporarse otro tipo de obligaciones. Digamos, podría hablarse en este caso de los alquileres, aunque no hay un desarrollo posterior todavía. Luego, el 14 de marzo se reformó este decreto, pero en lo que respecta al sistema financiero no hubo mayor trascendencia. Entonces, el 19 de marzo, el Comité de Normas del BCR emitió las normas técnicas temporales para enfrentar los incumplimientos y obligaciones contractuales. Estas normas obviamente solo aplican a todas las entidades reguladas o sujetas por la Superintendencia del Sistema Financiero o que tienen regulación propia en lo que respecta a materia financiera, como podrían ser los bancos comerciales, y las sucursales de bancos extranjeros establecidas en el país, las sociedades de seguros, sucursales de sociedades de seguros extranjeras establecidas en el país, las cooperativas que presten servicios de seguros, los bancos cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, federaciones, bancos cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, Banco Hipotecario El Salvador. Seguimos en la siguiente slide. El Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional de Vivienda Popular, todas estas entidades están incorporadas o están sujetas a la obligación de cumplir con las normas técnicas temporales del BCR que les voy a comentar. El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco de Desarrollo El Salvador, la Sociedad de Garantía Recíproca y sus reafianzadores locales, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y las emisoras de tarjetas de crédito. Todas estas entidades, en adelante les podemos llamar entidades o para efectos prácticos los bancos, están sujetas al cumplimiento de las normas que dictó el BCR para el cumplimiento de los beneficios o la aplicación de beneficios que se dijo en el decreto legislativo. ¿Qué pasa con los financiamientos bancarios? Las normas del BCR lo único que establecen son que los bancos podrán establecer políticas que contengan medidas extraordinarias en relación con los otorgamientos de crédito bajo cualquier modalidad. Aquí hablamos de portafolios existentes, consolidaciones de deuda, reestructuración, refinanciamiento. Y para ello, el objeto de esto es que las personas afectadas por las medidas de protección del COVID no incurran en incumplimientos contractuales o de sus obligaciones crediticias. Sigamos. Entonces, cada banco, la norma lo que le dice es a cada banco tiene que implementar una política a través de sus órganos corporativos, que puede ser pues, su comité de crédito, su junta directiva, etcétera, pero tiene que crear una política para generar los procedimientos mediante los cuales puedan modificar las condiciones de los créditos acordados con los deudores, puedan generar nuevas condiciones para el pago de esas obligaciones, revisar los términos y condiciones de los préstamos en materia de tasas de interés y plazos, pactar y otorgar periodos de gracia, manteniendo la categoría de riesgo, entre otros. Y es importante porque se les dice también a los bancos que deben mantener vigentes todas las diferentes pólizas de seguro que dan cobertura a las obligaciones crediticias de las personas. Es cuando se contrata financiamientos hipotecarios con bancos y que en paralelo se contrata, digamos, una póliza de seguro de deuda como mayor garantía de la obligación crediticia.
A estas pólizas es a las que se refiere la normativa del BCR, que los bancos tienen que garantizar o asegurar que se van a mantener vigentes. Seguimos con los financiamientos bancarios, porque es bien importante. Esto tal vez es más de aplicación bancaria, pero tiene una incidencia en el usuario, porque al banco, a los bancos, cuando hablo de bancos me refiero también al Fondo Social para la Vivienda y todas las entidades que les listé al inicio. Se les está exigiendo que independientemente las personas afectadas por el COVID o las medidas de restricción del COVID y que se vean imposibilitadas a cumplir con sus obligaciones crediticias, van a conservar la categoría de riesgo que presenta al momento de aplicación de la medida en banco, aun cuando incumplan las condiciones previamente convenidas. Esto es bien importante porque el cumplimiento es obligación de cada banco estar revisando, digamos, la calificación de riesgo y las reservas de saneamiento. Entonces, estas calificaciones de riesgo dependen del cumplimiento de los usuarios a sus obligaciones crediticias. Si yo estoy en cumplimiento, en un cumplimiento exacto de mis obligaciones, yo puedo tener una calificación crediticia A, por ejemplo, y ser sujeto a más crédito. Y obviamente las personas que caen en mora descienden o se ven perjudicadas en su calificación crediticia, y es lo que para efectos prácticos decimos aparecen divulgados en un buró de historial crediticio, etcétera, y pueden afectar su histórico crediticio. Con estas medidas, lo que el BCR está pretendiendo e imponiendo a los bancos comerciales y a todos los demás integrantes del sistema financiero, es que aun cuando hay incumplimiento por parte del usuario de sus obligaciones crediticias, no se vean afectados en sus categorías de riesgo. Entonces, obviamente eso supone que se suspende el conteo de los días en mora, porque ya no tiene sentido. A 30 días tengo una calificación, a 60 otra, a 90 otra. Como no me pueden degradar mi categoría crediticia, ya digamos el efecto práctico es que se suspende el conteo de la mora. Y como una condición práctica, normalmente los bancos comerciales, para efectos de conceder refinanciamientos, exigen que el deudor pague al menos los intereses, por no refinanciar intereses de intereses, ¿no? En este caso, una de los beneficios o ventajas que regula la normativa del BCR es que no va a ser un requisito para los usuarios que estén al día o que paguen los intereses moratorios, obviamente, para obtener o optar por refinanciamientos, manteniendo siempre la misma categoría de riesgo. La siguiente. En el caso de las aseguradoras, las normas son bastante limitadas y lo único que establecen es que no se van a incurrir en incumplimientos o obligaciones contractuales, ni tampoco se van a poner multas o penalidades por el hecho de no cumplir con el pago oportuno de las primas o de las obligaciones de pago que resulten de las pólizas de seguro. Seguimos. Siguiente. Es importante que las normas se mantienen 180 días a partir de su vigencia. Hay algo que es un poquito más que relacionado con la normativa del BCR, es qué están haciendo los bancos en la práctica. Y muchas personas pues se nos han acercado con consultas de ese tipo. Por ejemplo, si soy el pagador de una empresa, al día siguiente suspendo todos los pagos por OID que tenía o no. Es importante que cuando uno lee estas normas, las normas no están diciendo cómo se va a aplicar exactamente, sino que le está dando a cada banco el mandato y la potestad de crear a través de su comité de riesgos o a través de su junta directiva las políticas o el protocolo necesario para cumplir con esos beneficios. Entonces, si ustedes ven, cada banco, por ejemplo, ha sacado en su página web o un correo o un proceso como si usted es afectado directamente por el COVID,
tiene que identificarse en esta dirección, dar cierta información, explicar por qué es afectado y le vamos a contactar o le vamos a ofrecer posibles soluciones crediticias. Entonces es bien importante tener esto claro, porque si yo soy el pagador de una empresa, no quiere decir que al día siguiente todas las OIDs quedaron sin efectos y no tengo que hacer ningún pago. Porque muchos de los bancos, sobre todo los bancos comerciales, en sus procesos, los que he tenido oportunidad de revisar, dicen todos aquellos créditos que no tienen una OID. Hace un poco de lógica porque si hay una OID quiere decir que hay de un empleado y que obviamente por las disposiciones de estabilidad laboral está percibiendo un salario. Entonces las OIDs deberían seguir estando activas. Entonces si ustedes están en una situación así, lo primero que hay que hacer es decirle al usuario o al empleado o si somos nosotros los usuarios, lo primero que hay que hacer es ir al banco donde tengamos nuestros créditos o ingresar a sus canales de acceso por internet para enterarnos de cuál es el proceso que ese banco ha establecido para poder tener uso o acceder a los beneficios de esta regulación del BCR, ¿verdad? No es un tema de que en automático se suspendieron las obligaciones crediticias. Obviamente, sí hay una obligación, a todos los bancos de que no puede haber un castigo o una sanción en cuanto al riesgo crediticio, en cuanto a la calificación de riesgo, ni a los intereses moratorios, pero sí hay un protocolo que cumplir frente a cada banco que no necesariamente va a ser igual. Esto aplica también para el Fondo Social para la Vivienda, donde ha establecido, ha creado una dirección de correo electrónico donde los usuarios deben ir y identificarse y por qué consideran que son directamente afectados por la COVID. A los alquileres, es un poco un desarrollo ulterior, estamos solo con pendientes, serán causas de incumplimiento, la falta de pago de las obligaciones y mercantilistas. Ana Mercedes, se ha congelado su imagen y el audio. Tal vez para tener una mejor estabilidad en el audio puede deshabilitar la cámara. Perdón, no sé si Lo último no lo escuchamos. Lo último era únicamente en relación a los alquileres, no hay un desarrollo concreto o específico, solo se basa en el lineamiento general, en el mandato general del 593, donde dice que el incumplimiento a las obligaciones contractuales no va a generar penalidades civiles o mercantiles. Todavía, digamos, no existe un desarrollo con mayor detalle. No sé si entramos, eso es de mi parte, lo que tenía, y no sé si entramos a la sección de preguntas y respuestas. Excelente, muchísimas gracias. Sí, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, en este momento tenemos 4 preguntas. La primera es, en el caso las empresas no puedan hacer frente a sus planillas por no vender, sobre todo las MIPYMES, ¿cómo pueden estas empresas seguirle cumpliendo a sus empleados con sus salarios? Esa es la primera pregunta. Sí, gracias. Bueno, hay una
en el decreto 6 que está relacionado a la orden emitida por el Ejecutivo, donde se enviaba a descansar a ciertas personas con condiciones preexistentes, se encuentra una disposición en la que se establece que las empresas que se vean afectadas por las medidas y que tengan problemas financieros para hacer frente al pago de las planillas, pueden acercarse a las instituciones. Entiendo que el banco hipotecario es el banco designado para tramitar, dijéramos, esas gestiones, y según lo que establece el decreto, se contará con el apoyo de un financiamiento bajo condiciones especiales para que las empresas puedan hacerle frente al pago de sus planillas. Esa indicación, si bien está referida únicamente al decreto número 6, a nivel público se ha manifestado por el órgano ejecutivo que las empresas afectadas pueden acercarse y verificar pues los requisitos para obtener, dijéramos, ese financiamiento bajo las condiciones especiales que se están otorgando, ¿verdad? Y de esa forma contar tal vez con los recursos necesarios para hacerle frente al pago de planillas. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿se espera que por el decreto se congelará el pago de alquileres comerciales? En este punto es lo que nos acabamos de referir. No está claro que el decreto no dice de que se congelan, sino que más bien el incumplimiento por parte de afectados directamente por el COVID no va a generar penalidades, por ejemplo, o no se considerarán las faltas de pago un incumplimiento contractual que me vaya a provocar una caducidad del plazo, que me terminen el arrendamiento de forma forzosa o me anticipen el plazo. En términos generales, a eso se refiere el decreto, pero no hay un desarrollo de mayor detalle que diga cómo se va a aplicar, por lo menos a esta fecha. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es si pueden explicar en términos no legales cómo se debe comprender el no pago temporal de los servicios básicos y el tema de pago de créditos. Voy a tratar de hacerlo en términos no legales. Desde el punto de vista de los servicios básicos de agua, luz, teléfono, hemos estado muy de cerca con las empresas, por ejemplo, distribuidoras de energía eléctrica, y lo que nos informan es que el gobierno central está preparando un protocolo para explicar o instruir cómo va a aplicar esa suspensión. Por de pronto, solo se ha hablado de que la suspensión no quiere decir una condonación de la deuda, quiere decir estaría habilitado a dejar de pagar y no va a haber consecuencias por el no pago en el sentido que no le van a desconectar el servicio. Sin embargo, ese pago se va a diluir en los próximos meses hasta la terminación del ejercicio. Es un poco lo que está pasando con el impuesto sobre la renta, que al 31 de diciembre se espera que se tenga pagado todo el impuesto. Esas son, digamos, un poco anticipaciones según usando la analogía de cómo debería aplicar, pero ni siquiera las distribuidoras de energía tienen en estos momentos claro ese protocolo porque se está desarrollando en el gobierno central. Igualmente para los bancos tienen sí ya un protocolo porque el BCR los habilitó a que hicieran un protocolo, pero ese protocolo depende de cada banco en particular. Y de cada banco financiera, el Fondo Social tiene el propio. Entonces, es la recomendación más bien es acercarse a su banco acreedor y conocer cuáles son los protocolos que ellos mismos están implementando para acceder a este beneficio. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es si se pueden dar los días 6, 7 y 8 de abril a cuenta de vacaciones.
Bueno, lo que se ha dicho es que en relación a las vacaciones, tenemos indicado de que no se pueden obligar a los empleados a tomar su periodo de vacaciones como tal, ¿verdad? Evidentemente porque esto en realidad no se trata de una vacación y por lo tanto no se puede obligar al personal a tomar vacaciones. Sí se ha establecido que, pues, y eso es la práctica, ¿verdad? Algunas empresas han optado por ofrecer o han optado al personal de que estas personas puedan tomar sus vacaciones, pero ya el Ministerio de Trabajo ha establecido de que no están autorizadas las empresas para que los empleados opten para tomar vacaciones en medio de esta crisis, dado que en realidad las condiciones no son de una vacación como tal. Pero esa es, digamos, la posición que ha asumido el Ministerio de Trabajo en este caso. Nosotros entendemos que no hay una regulación específica, ¿verdad?, que prohíba que se pueda optar al personal para que tome las vacaciones, porque no hay una regulación en específico. Sin embargo, públicamente sí se ha establecido por el Ministerio de Trabajo que no se puede obligar a los trabajadores para que opten por vacaciones. Esa es la posición que ha establecido públicamente el Ministerio de Trabajo. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cuántas personas pueden ser transportadas en un vehículo en caso de desplazamiento laboral? Bien, esto tiene que ver con la regulación para transporte público. En realidad no se tiene un lineamiento específico para transporte privado. Sin embargo, haciendo una analogía de lo que aplica para el transporte público y siendo de que se ha dicho dos cosas. Primero, que no se puede sobrepasar la capacidad de la unidad de transporte, y lo otro es que se ha visto de que se ha generado un lineamiento de distanciamiento dentro de la misma unidad. Mi opinión sería que pudiera manejarse por lo menos a un nivel de un 50 o 60% de la capacidad del vehículo, de modo tal de que si hubiera un retén de la policía, detienen a la unidad de transporte, se puede establecer de que la empresa ha tomado las directrices o los lineamientos generales que ha establecido el órgano ejecutivo en este caso. De modo tal de que si fuera un transporte privado, pudiera establecerse un máximo de un 50 o un 60% de la capacidad del vehículo. Ok, muchas gracias. Luego, aplica la prórroga de plazos de créditos como Simán o la Curazao en préstamos de carros, por ejemplo, de IDEA. Pues debería aplicar porque no se hace excepciones en que solo aplica para los financiamientos bancarios, sino que habla en general de obligaciones contractuales y habla de penalidades civiles y mercantiles. Pero como les digo, es ya en cada institución como se deberá regular el protocolo o la forma de acceder a este beneficio. Ok. ¿Qué opciones legales para minimizar el impacto del pago de salarios cuando los trabajadores no pueden hacer home office existen? ¿Se pudiera anticipar vacaciones? Como se comentaba antes, públicamente ha establecido el Ministerio de Trabajo que las empresas no deben enviar al personal a gozar de su periodo de vacaciones, ¿verdad? No existe, digamos, un lineamiento en algún decreto que así lo establezca. Sin embargo, esa ha sido la posición pública, ¿verdad?, que en este caso el Ministerio de Trabajo ha adoptado. Lo que pudiera suceder es que si una empresa opta por esta salida y si es objeto de alguna especie de inspección, lo que podría suceder es que el ministerio podría iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa. Uno de los mecanismos que pudiera generarse con relación al tema de salarios
es la suspensión de los contratos de trabajo, que es lo que hemos establecido como una posible salida. Sin embargo, la suspensión de los contratos de trabajo, aunque no afecta la relación de trabajo porque no es una terminación, eventualmente sí afectaría el recibo o el pago de los salarios, y en ese sentido, aun y cuando es una figura legal, a juicio del ministerio, podría implicar un perjuicio para el personal que no está recibiendo su salario dentro del periodo de la suspensión. Pero esa es eventualmente una contingencia que se podría enfrentar una empresa ante la posibilidad de suspender los contratos de trabajo. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se pudiera entender el mensaje cuando uno ingresa a la página que estableció el gobierno de emergencia.covid19.gov.sb, cuando uno introduce su número de DUI y le sale un mensaje, este DUI no se encuentra en nuestros registros? ¿Cómo se pudiera interpretar ese mensaje? Bueno, ¿cómo se pudiera interpretar ese mensaje? Creo que es complicada la pregunta, porque, digamos, creo que todos estamos viendo en tiempo real que esa medida o este proceso o mecanismo que implementó o anunció el gobierno hace un par de días y que se suponía iba a empezar a funcionar el sábado, vamos lunes y creo que todavía no está funcionando en la forma como ellos esperaban. Yo sugeriría paciencia, porque puede que se revisen todavía los mecanismos de pago de subsidio, ya sea a las personas bancarizadas, a las personas que no están registradas dentro del sistema bancario y que tienen que acceder a los SENADES. En este momento es difícil decir cómo puedo interpretar esa situación, porque creo que el gobierno está implementando un mecanismo y todavía va en una etapa de prueba-error. No sé si Luis y Jaime quieren agregar algo en este tema. De acuerdo con la respuesta, Ana Mercedes. Creo que de momento no se tiene tan claro el procedimiento, ni se ha establecido una medida en la que se especifique qué se entenderá porque el DUI no esté registrado en el sistema. Habría que esperar si hay lineamientos posteriores donde se aclaren si esta persona en realidad no va a ser objeto del beneficio, porque al menos también yo comprendo que no queda claro con esa respuesta. Ok, la siguiente pregunta es si se tiene conocimiento sobre si hay algún riesgo de cortes de energía. Gracias. Sí tenemos, digamos, conocimiento más bien de la solicitud y todas las medidas que esto se conversaron incluso desde varias semanas atrás. A las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, se les han requerido cancelen todas los cortes programados que tenían para hacer medidas de mantenimiento. Como ustedes sabrán, siempre las distribuidoras eléctricas cada cierto tiempo van anunciando cortes programados, porque por regulación de SIGET así deben hacerlo, para efectos de darle mantenimiento a las redes y que éstas operen en condiciones estándar. Sin embargo, ante la emergencia y con el propósito que los hospitales, los centros de contención sobre todo, aquellos lugares que prestan servicios esenciales a la sociedad, se mantengan operando y que no les falte el suministro eléctrico, se les ha pedido a todas las distribuidoras eléctricas concentrarse o enfocarse en esos temas y que solo se atiendan aquellas situaciones de emergencia, pero se eviten o se pospongan hasta después de la crisis cualquier corte de luz programado. Ok, muchas gracias. Con respecto a la suspensión del contrato que establece el Código de Trabajo, ¿se ha incluido en algún decreto algo al respecto sobre la no aplicabilidad de la suspensión?
Si no se ha establecido nada al respecto, ¿cuál sería el riesgo para una empresa de suspender los contratos? Gracias. No se ha establecido más que en el decreto 593 la imposibilidad de dar por terminados los contratos de trabajo o de reducir los salarios, pero la suspensión no ha quedado establecida en ningún decreto, con lo cual podemos establecer de que el Código de Trabajo sigue siendo una norma vigente que un empleador puede invocar para suspender los contratos. Ahora, como comentábamos en la exposición, dada la coyuntura actual y la posición asumida por las autoridades de trabajo públicamente, podría establecerse la posibilidad de riesgos de que si una empresa opta por la suspensión de los contratos de trabajo, pudiera ser objeto, pues, que a criterio de la autoridad de trabajo es una medida que va en contra de los trabajadores en esta coyuntura y eventualmente poder ser sujeta de sanciones de tipo administrativas, o sea, multas a nivel del Ministerio de Trabajo, y eventualmente si los trabajadores se estiman afectados, podría deducirse en un proceso laboral si esa suspensión o no de los contratos fue legal o fue ilegal. De momento, nosotros somos del criterio que la suspensión por vía del contrato, por vía del Código de Trabajo, es una norma vigente y podría ser tomada por una empresa siempre teniendo claro los riesgos que podría significar que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, ha sentado una postura muy proteccionista en este momento de todos los trabajadores. Muchas gracias. Y la última pregunta es, comentaban que el Ministerio de Trabajo, su posición oficial era que no pueden dar las vacaciones en un periodo de cuarentena. Sin embargo, la próxima semana, que es Semana Santa, para las empresas que dan vacaciones fraccionadas, sí contaría. Sí, como decíamos, no hay un decreto que de forma específica regule el tema de las vacaciones en este momento, ¿verdad? Se entiende de que evidentemente por la llegada de la Semana Santa, pues evidentemente hay un asueto de carácter nacional y eso no afectaría, dijéramos, de modo alguno, pues el decreto de cuarentena que ha establecido a nivel nacional. Es decir, que pueden aplicar, en mi opinión, pues este régimen de vacaciones, siempre que pues se trate evidentemente de un asueto de naturaleza nacional y si ya una empresa está bajo el régimen de vacaciones fraccionadas, pues no debería de haber ningún conflicto, ¿verdad? Sin embargo, públicamente la posición del ministerio es que una empresa no puede optar por acordar con los trabajadores que estos salgan en licencia de vacaciones, porque a juicio del Ministerio de Trabajo eso podría ser un mecanismo que vaya en perjuicio de los trabajadores. Pero alguna medida en específica, digamos que haya existido un decreto que regule el tema de las vacaciones como tal, no está establecida y por lo tanto las regulaciones contenidas en el Código de Trabajo en cuanto a las vacaciones siguen estando vigentes y también si hay un régimen ya fraccionado de vacaciones, no veríamos por qué eso debería de tener una implicancia negativa. Sin embargo, como insistimos, el Ministerio de Trabajo ha asumido una posición bastante clara a nivel mediático y público, por lo cual sugerimos tomar las medidas, las recomendaciones pertinentes, como es en este caso, que si ya son medidas adoptadas en el curso normal del negocio, porque ya están fraccionadas y así autorizadas, pues no habría ningún problema, pero tal vez no optar por sacar al personal de vacaciones, porque eso sí es una medida que el ministerio, al menos públicamente, ha establecido que no debería estar siendo utilizado por las empresas en este momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muy bien. Bueno, pues agradecemos al Bufete Arias por el tiempo brindado,
por la asesoría que nos han dado. Ha sido de bastante utilidad y ha aclarado pues varias dudas que se tenían. Comentar a los participantes que esta presentación se les estará compartiendo, así como el video de grabación del webinar, y cualquier pues consulta adicional que ustedes tengan sobre la presentación o algún tema en particular, pueden contactarse con el bufete Arias. También se les invita a que graben ese número que aparece en pantalla de WhatsApp, ya que es un número específico del bufete en donde ustedes pueden recibir información valiosa con respecto a esta situación del COVID-19. Simplemente agregan el número y le envían un mensaje de hola y ellos automáticamente les estarán enviando pues información de relevancia para ustedes. Para las personas que no se habían registrado en el formulario y se unieron al webinar, agradecería que pudieran escribirme un correo a dirección @ahk.com.sb para poderlos incluir en el correo en donde se estará enviando la grabación del video y demás documentación complementaria. Asimismo, en el correo que se les va a enviar irá un enlace para una retroalimentación de este evento y futuros eventos que vamos a estar teniendo. Muchísimas gracias y que pasen una excelente semana.